yo creo que esta lección es como caerte de la burra, ¿no? Es que es una toma de conciencia brutal, porque ahí es cuando te das cuenta totalmente que tú y solo tú eres el responsable de todo lo que está aconteciendo y que nunca has sido víctima de nada, ¿no? Bueno, ya lo sabemos desde la lección uno, pero quizás nunca nos hemos parado tan en profundidad a analizar nuestros pensamientos, ¿no? Y Jesús concluye la lección con una pregunta, que ya era una pregunta que nos hacía en un curso de milagros, que te dice, ¿qué prefieres, tener razón o ser feliz? ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo con esa pregunta? En realidad, todos tenemos razón, porque todos estamos viviendo el resultado de nuestras creencias. Entonces, si yo creo que... lo- me hace mucha gracia el ejemplo de Isabela, los ricos se drogan, yo voy a manifestar una realidad en la que eso sea real y toda mi experiencia va a respaldar ese hecho. Entonces luego yo puedo discutir, meterme en debates, debatir, pero voy a defender mis percepciones y mi vida va a atestiguar esa realidad que existe en mi mente, ¿no? Por eso Jesús nos dice muchas veces, no defiendas tus percepciones, porque al final tus percepciones es como la vida es un folio en blanco y tú decides pintar una raya verde y tú luego estás defendiendo tu raya verde. Pero es absurdo porque no deja de ser lo que tú estás eligiendo crear, ¿no? Por eso nos dice, ¿qué prefieres? ¿Tener razón o ser feliz? Porque siempre tenemos razón, porque todos tenemos razón, porque el que te dice que es que los madrileños son chulos, tiene razón, porque cuando va a Madrid experimenta esa realidad que solo aparece en personas soberbias. Y entonces tiene toda la razón. Al final, siempre estamos creando el resultado de lo que pensamos, de modo que siempre tenemos razón. Por eso es absurdo tratar de tener razón, porque la razón ya la tienes. O sea, porque el mundo está a tus pies, porque tú eres el creador, la realidad emana de ti, la vida emana de ti. Y aquí donde yo quería hacer hincapié, y esto es muy importante, nosotros a veces juzgamos en nuestra mente y juzgamos que es que fulanita, y es que fulanita es muy retorcida, es que es una tía peligrosa, cuidado con ella, porque tiene mucho ego, porque da una apariencia, pero luego, y luego nos encontramos con un episodio en el plano físico en el que efectivamente fulanita se comportó de esa manera. Y no nos damos cuenta que fulanita, y es lo que nos dice Jesús, no experimentamos a una persona, experimentamos una red de relación, es decir, cada uno de nosotros tiene múltiples facetas y múltiples caras. Y lo que estamos experimentando es una intersección, como lo de los conjuntos de cuando éramos pequeños, que es que cuando dos conjuntos se juntaban en el medio había una intersección que era el espacio común entre ambos. Cuando yo tengo un sistema de pensamiento y estoy experimentando a otro ser enfrente de mí, estoy experimentando el espacio que hay en común, la intersección entre su sistema de pensamiento y mi sistema de pensamiento. Es decir, no lo estoy experimentando a él, sino que estoy experimentando mis ideas preconcebidas acerca de esa persona. Y entonces es cuando esa persona me contesta mal o me falta el respeto o yo digo, ¿ves? Lo sabía que esa persona escondía un lado oscuro, ocultaba algo, ¿ves? Porque al final, profecía autocumplida. Claro que todos tenemos un lado oscuro, por supuesto, pero al final las personas están representando aquello a lo que nosotros le damos cabida en nuestra mente. Por eso criticar a alguien es tan nocivo, porque nosotros estamos generando esa realidad para nosotros mismos. Le estamos pidiendo al universo que nos envíe más de eso. Esto, bueno, ya os he puesto el ejemplo, os lo reitero porque es un ejemplo que nos hace, es muy gráfico, que nos hace tomar conciencia. Si yo entro en un baño y ese baño huele a caca y huele mal, yo no me quedo oliéndolo. No, en el momento en el que veo que huele mal, cierro la puerta y me voy. Pero nosotros con nuestros pensamientos, cuando tenemos un conflicto con alguien que nos decepciona, que nos rechaza, porque fíjate lo que me hizo, porque fíjate lo que me dijo, porque me rechazó, porque me dejó tirada, porque yo con lo que yo hice por ella y fíjate entonces es como si estuviéramos, le estamos dando la atención donde se enfoca, se expande y estamos creando más experiencias de esa índole en nuestra Matrix.
en nuestra experiencia. De modo que es muy importante ser muy higiénicos con nuestros pensamientos. Allí donde pongo la atención, eso se va a manifestar en el plano físico. Entonces, he tenido un conflicto con alguien. Por eso el perdón es fundamental. Porque si yo tengo pensamientos de perdón y de gratitud hacia esa persona, porque yo sé que en el fondo esa persona simplemente es un actor en el teatro de mi vida, esa experiencia no va a volver a aparecer aquí en formato de otras personas. Pero si yo le doy poder a esa idea de que esa persona fue muy mala y tengo rencor y tengo resentimiento y alimento esa idea y alimento el victimismo, al final estoy creando más de lo mismo y va a aparecer el mismo problema en diferentes cuerpos. Al final aparecen diferentes personas que hacen lo mismo, que muchas veces eso es lo que nos hace despertar, ¿no? Eso es lo que hace que nos demos cuenta, pero si no es el otro, soy yo, porque se me ha repetido lo mismo con 4 personas diferentes. ¿A dónde quiero ir? Que tomemos conciencia de 2 cosas. Uno, en nuestro vocabulario ya no puede existir el es que Pedro me ha hecho, es que Margarita me ha dicho, o sea, ya no, porque ya sabemos que no hay nadie fuera, somos nosotros. O sea, no, ya no, el victimismo de fíjate lo que me dijo, lo que me hizo, ya no puede existir eso. Ya tenemos que ir a un discurso de para qué Pedro me está presionando, para qué Margarita me está atacando. ¿Qué tengo que ver ahí? ¿Qué tengo que aprender de ahí? ¿Desde dónde estoy creando esa experiencia? ¿Y cuál es la oportunidad que me brinda ese escenario? Eso por un lado. Y por otro lado, como todavía no estamos sanados del todo y eso sigue ocurriendo, en lugar de engancharnos a criticar y a juzgar a esa persona en nuestra mente, porque no importa que lo verbalicemos o no, si le damos poder a la idea en nuestra mente, estamos generando más personas de esa índole, de ese tipo, en el plano físico. Entonces es muy importante que entremos al perdón, que eso es lo que veíamos en la lección 3. Muy importante que perdonemos y que agradezcamos en nuestro corazón porque entonces lo trascendemos y ese tipo de personas dejan de aparecer en nuestra vida. Yo me acuerdo de una época que yo manifestaba, bueno, también esto cuadra con lo que decía Isabela, que manifiesta hombres autoritarios de uniforme. Yo me acuerdo de una época que manifestaba policías que me faltaban, o sea, policías que se ponían conmigo agresivos, ¿no? Y yo tenía la creencia de, es que los policías son muy brutos, son muy... Ya, Manuela, ya sé que eres poli, no te lo tomes personal, pero es por poner un ejemplo para que aprendamos todos. Es que los policías son muy brutos, es que le dan una placa a cualquiera, es que hay gente que están asalvajados y que te hablan de cualquier manera. Y un día me puse a comer con un chico que su padre era policía. Y entonces se lo comenté, ¿no? Le digo, es que a mí, desde que llegué a vivir a Madrid, yo tengo sí, problemas con los policías. E incluso se ponen agresivos conmigo y tal. Y me hizo mucha gracia porque me dijo él, a mí nunca me ha faltado el respeto a un policía. Entonces yo ahí me caí, o sea, me caí de la burra. Ahí me di cuenta, digo, pero si lo estoy creando yo, si es que yo tengo miedo a, por alguna razón, algún trauma tengo de otra vida, tengo miedo al uniforme y entonces genero una realidad en la cual aparecen policías que me ladran, pero en realidad yo tengo el pensamiento de que los policías son malos y por eso genero una realidad de que los policías me ladran. Tomé conciencia, disolví la creencia y nunca más me volvió a hablar mal un policía. Todo el poder está en nuestra mente. Al final somos muy poderosos, tenemos todo el poder, ¿no? Si yo rechazo, y todo lo que rechazo, al final va a venir a mí para que lo integre, porque cuando rechazo algo, nos lo dice la lección muy claro, todo lo que estás tratando de evitar viene a ti. Entonces, si yo rechazo esta experiencia, no me gusta, va a volver y va a volver. ¿Por qué? Hasta que lo ames. Porque el amor solo integra, porque el amor abraza todo, porque el amor integra todo. De modo que todo aquello que yo rechace va a volver y va a volver y va a volver hasta que yo lo pueda vivir desde la neutralidad. Entonces, simplemente ¿a dónde voy? Tenemos que ser muy conscientes de las creencias que tenemos acerca del dinero, tenemos que ser muy conscientes de las creencias que tenemos acerca de la pareja y de las relaciones, pero tenemos que ser muy conscientes de las creencias que tenemos acerca de las personas, porque nosotros no vamos a experimentar a la persona, vamos a experimentar la creencia que yo tengo acerca de la persona. No sé poneros un ejemplo, a mí se me ocurren ejemplos específicos, lo que pasa es que, claro, tendría que entrar muy en detalle a contar cosas de mi vida
Pero al final no estamos experimentando a una persona, sino que estamos experimentando lo que yo creo que esa persona es. Y por eso al final decimos, ¿ves? ¿Ves? Tenía razón, porque siempre tenemos razón. Lo que pasa es que no se trata de tener razón. Tener razón es una tontería, todos tenemos razón. Lo que se trata es de ser felices. Entonces, tenemos que soltar la necesidad de tener razón y asumir la responsabilidad total de que si un policía me pone una multa y me ladra, soy yo, porque no son malos los policías, soy yo la que estoy creando ese escenario. Nunca victimizarnos, responsabilizarnos al 100% y tomar conciencia de observando qué estoy creando, qué estoy invitando a mi discernimiento. De esa manera lo podemos sanar. Muy importante. Ahora viene la otra parte, porque no son solo las creencias que tenemos respecto a los demás, es que son las creencias que yo tengo acerca de mí misma, acerca de mí mismo. Porque si yo a mí mismo no me valoro, no tengo autoestima y no tengo un diálogo interno sano acerca de mí misma, yo voy a manifestar ese escenario en el plano físico. La chica que me decía el otro día, es que tuve un noviete que me dejó porque me decía que no estaba lo suficientemente tonificada y que soy muy intensa. En realidad, la que se dice a sí misma, no estoy lo suficientemente tonificada, era ella. La que se dice a sí misma, es que soy demasiado intensa, era ella. Por eso manifestaba una realidad en la que alguien le decía afuera, es que no estás tonificada y es que eres muy intensa, pero en realidad es que no hay nadie fuera. Entonces, tomar conciencia de qué tipo de pensamientos sostengo yo acerca de mí mismo para poder tener, porque es que es profecía autocumplida, autosabotaje, ¿no? Yo no fallaba. Cuando empecé a colgar vídeos en el año 2013-2014, digo, no fallaba la experiencia si yo pensaba, buah, estoy súper despeinada. Venía un comentario, ¿qué despeinada estás, Covadonga? Si yo pensaba, joder, es que hablo súper rápido. Venía un comentario, habla súper rápido, Covadonga, habla más despacio, por favor. De la misma manera, cuando yo pensaba, wow, qué conferencia más potente, qué bien escribía la gente. Me encantó esta conferencia, qué Entonces, al final te das cuenta que nuestro autoconcepto, que lo que nosotros pensemos de nosotros mismos, determina completamente la realidad. Otro ejemplo, cuando yo trabajaba en la multinacional, yo dudaba acerca de mí misma, porque yo nunca había trabajado en marketing, yo venía de ventas, yo había trabajado muchos años en ventas y llegué a un equipo muy competitivo de gente que llevaba muchos años trabajando en marketing. Entonces yo me sentía como en inferioridad de condiciones y yo dudaba. Y entonces la gente, mi jefe, mis compañeros dudaban de mí. Y yo pensaba que yo no lo hacía bien, que yo no era buena, que yo no daba la talla. Bueno, todo eso acabó desembocando en un despido, en mi despertar, todo esto ya la sabéis. Pero lo paradójico es que cuando yo dejé la empresa, me venían los vendedores, los comerciales, los becarios, toda la gente que realmente eran los que se beneficiaban de los materiales de marketing y de lo que yo producía y de los eventos que yo creaba y de las estrategias de marketing que yo diseñaba, o sea, el usuario, y me decían, no, es que la única que hacía un marketing decente en el departamento eras tú. O sea, que la única que realmente funcionaba era yo. Pero daba igual que yo fuese la única que funcionase y la única que tenía una ejecución que les ayudaba para vender. Daba igual, porque como yo no me lo creía, yo estaba manifestando una realidad en la que todo el entorno me cuestionaba y en la que todo el entorno me decía que lo hacía mal. No porque lo estuviese haciendo mal, eso no era real, pero porque yo dudaba de mí. Por eso es muy importante el tipo, la calidad de pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos, porque el mundo no nos va a percibir en función de si somos buenos o malos, no, nos va a percibir en función de cómo yo me percibo a mí mismo.
Vale, pues simplemente que tomemos conciencia de esto. No solamente tengo que ser higiénico con las creencias, con el dinero, con las creencias, con las relaciones, con las creencias en general de que si pienso que los policías son malos, van a venir policías y ponerse bordes conmigo. Tengo que ser muy higiénica con las creencias que tengo acerca de mí misma. Tengo que ser muy cuidadosa porque el mundo exterior me va a valorar en la función en la que yo me valore a mí misma. Por eso el otro día os decía, ya no estamos en momento, o sea, somos Cristo, nos lo tenemos que creer, somos dignos, somos valiosos, ya no estamos en un momento de dudar acerca de nuestra valía, de dudar acerca de nuestra inmensidad, porque al final vamos a manifestar un mundo acorde a lo que yo piense de mí. Por eso yo me tengo que amar. Y una parte fundamental de amarnos a nosotros mismos es soltar la culpa, ¿vale? Todos estamos aprendiendo, todos estamos en proceso de, todos estamos tratando de hacerlo lo mejor que podemos. Tenemos un interés, estamos aquí, estamos tratando de cultivarnos, estamos tratando de leer, estamos tratando de aprender, estamos tratando de escuchar a otras personas, de compartir, de evolucionar, de sanar. Aún así, hay momentos que reaccionamos, hay momentos que elegimos desde el ego, hay momentos que tenemos miedo, hay momentos que competimos, hay momentos que tenemos envidia, hay momentos que dudamos. No pasa nada, somos humanos. Es fundamental que abracemos nuestra oscuridad, que abracemos nuestra sombra, que nos permitamos no ser perfectos. Estamos en proceso de, no estamos sanados todavía y no pasa nada. Por eso, cuando veamos, observemos en nosotros que yo que sé, que todavía tenemos un comportamiento temeroso, por favor, nada de culpa. El amor propio implica que te abrazas y abrazas tu oscuridad. Es muy importante que nos amemos y que abracemos nuestra oscuridad y que nos tratemos con ternura a nosotros mismos. La culpa no sirve para nada. La culpa es alimentar el ego. De modo que cuando sintamos culpa, soltarla inmediatamente y no permitir que gobierne nuestras mentes. Lo hacemos lo mejor que podemos, somos inocentes, tenemos que ser muy compasivos con nosotros mismos. El grado de compasión y de ternura que yo tenga conmigo misma, conmigo mismo, es el grado de compasión y de ternura que me va a reflejar el mundo. Por eso yo tengo que abrazarme a mí misma cuando me veo. El otro día yo, hablando con Mirna, reaccioné. No pasa nada. Si yo veo que estoy reaccionando o que estoy eligiendo desde el miedo, me abrazo, me amo, me acepto. Es muy importante que nos tratemos con ternura. Es muy importante que tengamos esa compasión y ese mimo para con nosotros mismos, porque ese grado de cariño y de afecto y de mimo que nosotros tengamos para nuestros propios errores es el grado de afecto, de mimo y de cariño que nos va a reflejar el resto del mundo. Ya sabemos que el amor propio es fundamental para resonar y para generar una realidad armónica en nuestro entorno, ¿vale? Otra cosa muy importante con la culpa. Yo, por ejemplo, os pongo un ejemplo que es fuerte. En el año 2017, creo que fue, o 2018, a mí me hizo una oferta para escribir un libro, la editorial más potente que existe en español, todos sabéis cuál es, pero bueno, no la voy a decir por si acaso queda el libro en el YouTube. Y yo en ese momento estaba subidita, estaba ganando un montón de pasta al mes y dije que no. Y dije que no. Pero luego, años después, yo me arrepentí. ¿Por qué? Porque dije, bah, era una oportunidad y en ese momento yo estaba subidita, no lo supe valorar y dije que no. Bueno, pues, ¿cómo es de poderoso el universo que cuando tú tomas conciencia de que has hecho algo desde el ego y lo entregas, automáticamente yo le dije a Dios, si tú quieres que yo escriba ese libro, que me venga otra oferta. Y me vino otra oferta. O sea, la vida te dice, elige de nuevo. Todo vuelve al presente para que tú elijas de nuevo, ¿vale? Entonces, en vez de sentir culpa, cuando tomamos conciencia que hemos hecho algo en el pasado que podíamos haber hecho de una forma más amorosa, lo entregamos y decimos, me gustaría poder vivir de nuevo
Simplemente elijo de nuevo, la frase elijo de nuevo. Y esa situación va a volver a presentarse en el presente para que tú elijas desde otro lugar, para que tú esta vez elijas desde el amor. Incluso hay gente que tiene culpa porque tuvo un aborto y yo conozco gente que han hecho esta invocación y se han vuelto a quedar embarazadas. De modo que no tiene, o sea, sentir culpa no tiene ningún sentido. Yo he hecho cosas, esto es un videojuego, estamos aquí aprendiendo, ya sabéis que esto es como la pantallita de Mario Bros. Estamos del miedo al amor. Siempre que tomemos conciencia que he elegido en el pasado desde el miedo, elijo de nuevo y suelto la culpa y la vida me va a traer al presente todos esos escenarios para que yo los viva desde otro lugar y para que yo elija de nuevo. Por eso la culpa no tiene sentido. Vale. Bueno, tengo apuntado, tenía aquí un guión de cosas que contaras, que nadie nos hace nada, bueno, eso ya lo sabemos, que en realidad siempre estamos viviendo el resultado de nuestros pensamientos, que nadie nos hace nada, ¿no? Que al final siempre es una equivalencia cuántica a mis miedos y a mis pensamientos. Ah, otra cosa, y que es importante que tomemos conciencia, que esto es básico, pero bueno, lo reitero porque incluso a mí se me olvida, ¿no? Que cuando una otra persona enfrente nos está atacando, en realidad debajo de ese ataque siempre hay una petición de amor, ¿no? Y a veces cuando alguien nos ataca, nos ponemos a la defensiva y contraatacamos y respondemos. Y entonces esa persona cuando alguien te ataca tiene miedo y tú agarras miedo, coges miedo porque te está atacando y entonces empieza el choque, la confrontación, ¿vale? Al final eso no lleva a ningún sitio y ese escenario lo vas a tener que volver a vivir porque no, digamos que todavía no está sanado, ¿no? Eso se va a repetir en el presente, ¿vale? ¿Cuál es la propuesta que nos hace la Vía, que nos hace el curso de milagros, que nos hace Jesús, que trato de haceros yo, de transmitiros aquí en este momento? En vez de reaccionar, en vez de ponerte a la defensiva, en vez de contraatacar, entender que siempre que hay un ataque, debajo de ese ataque hay encubierta una petición de amor y tratar de poner amor en ese escenario. Es muy bonito cuando puedes poner amor en ese escenario. Situación o ejemplo que os pongo. El otro día cuando llegué de México estaba reventada, 12 horas de viaje en Barajas, en el aeropuerto de Madrid. Imagínate, un sueño tremendo, jet lag, no sé cuántas horas, porque además no solamente era el vuelo desde Guadalajara hasta Madrid, también era el vuelo de Puerto Escondido, bueno, estaba hecha polvo y había que sacar el billete del aeropuerto a Asturias en autobús. Y Mariano se confundió y lo sacó desde la estación sur de Madrid, que está a 1 hora del aeropuerto. Y además encima no nos daba el tiempo, sueño, el billete en otro lado. Bueno, entonces yo, claro, mi reacción natural, ¿pero qué haces? Pero déjamelo a mí, déjame hacerlo a mí, porque tú me puse a atacarle. Y entonces el que hizo contraatacó. Entonces me doy cuenta, contexto de sueño, me duermo, estoy cansada. Claro, ahí es cuando más te sale la ira, ¿no? Y en cuanto me doy cuenta, automáticamente digo yo, no, es que si yo ataco, él ataca con el sueño, encima no llegamos al autobús, vamos a perder el autobús, perdemos el dinero, no sé qué, automáticamente lo empecé a abrazar, le empecé a dar cariño y todo se aplacó, ¿no? El encendimiento que teníamos los dos, nos relajamos y automáticamente nos calmamos. Pero si en ese momento yo continúo y él continúa, al final acabamos enfadándonos, ¿no? Entonces, que tomemos conciencia de esto en la vida cuando surge una situación que nos genera y que atacamos, debajo de un ataque hay una petición de amor y la manera de cortarlo es poner amor en ese escenario. Vale. Volviendo a las piedritas. He puesto piedritas potenciadoras, ya os las dejaré en el Classroom, acerca de cómo yo me hablo a mí mismo, ¿vale? Soy digno, soy maravilloso, es un privilegio estar conmigo, soy una diosa, yo valgo, yo sirvo, soy una compañía nutritiva, soy una compañía estimulante, soy valioso, soy valiosa, soy interesante, tengo mucho que aportar, puedo impulsar a otros, expreso mi luz, soy un refugio para otras personas, merezco lo máximo, merezco la pena. ¿Vale? Entonces, luego he puesto un montón de creencias limitantes, como por ejemplo, soy tímido, no soy capaz, algo falla conmigo, soy torpe, y las he reconvertido a
positivo. Os las voy a dejar en el Classroom para que las leáis con calma, pero por ejemplo, estas son muy típicas, ¿no? Que decimos en el discurso interno, cuando hablamos de nosotros mismos, en el diálogo interno, es que soy torpe. Y no podemos hablar de nosotros mismos como soy torpe. Quizás no soy tan hábil para este área, pero luego tengo otros dones. O a veces decimos, es que soy un desastre. No soy un desastre. Tengo un montón de habilidades y sencillamente en esto no he estado tan fina. O sea, que tengamos cuidado con eso porque a veces hablamos de nosotros mismos con un discurso súper destructivo, ¿no? Y es que soy torpe, soy un desastre o yo qué sé. Y en la medida en la que nos hablemos bien a nosotros mismos, el mundo nos hablará también bien a nosotros mismos. Bueno, yo creo que esto las personas que sois madres y padres sois muy conscientes, porque como los niños repiten, cuando veis a vuestros hijos hablando, es que soy un desastre, es que soy torpe, lo cortáis, ¿no? Y dejáis de decirlo. Pero quizás las personas que no tenemos hijos nos cuesta más porque no lo vemos al no tener un espejito. Y entonces es muy importante que tengamos palabras amorosas hacia nosotros mismos, que nos hablemos con cariño. Y fijaros cómo de enfermos estamos como sociedad. Fijaros, tomar conciencia de lo dementes que estamos como sociedad y que no podemos buscar respuestas en la sociedad, que si tú tomándote un café con 4 amigas dices, es que soy un desastre, a nadie le suena mal. Pero como digas, no, es que yo soy maravillosa, automáticamente las otras 3, pero esta que se ha creído, pero que engreída, pero como que es maravillosa. O sea, vemos más normal que un ser humano se eche mierda que un ser humano se eche flores. Ese es el grado de desequilibrio mental que tenemos. Por eso es muy importante, o sea, está normalizado que nos echemos mierda a nosotros mismos y que nos echemos mierda unos a otros. Y en realidad todos somos en esencia maravillosos, todos nosotros tenemos algo que ofrecer, todos tenemos luz, todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Cuando conoces en profundidad a otro ser humano, puedes ver su belleza, puedes ver su magia. Y ese discurso sería bonito que lo modificáramos y que tuviéramos un discurso de ensalzarnos y de echarnos flores a nosotros mismos y a los demás. Y nada, tengo aquí un montón de frases que me gustaría que leyerais y que las reconvirtierais a creencias potenciadoras. Pero, por ejemplo, mira, estoy leyendo una ahora que pone, el sexo conmigo es peor que con otras personas, ¿vale? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso porque el sexo es algo es entre dos, es una comunicación y es algo muy variable. Hay gente con la que tienes muy buen sexo, hay gente con la que tienes sexo malo y no es una cuestión de que tú lo hagas mejor o peor, sino es una cuestión de que se dé la compenetración entre los dos, que se dé el encaje, ¿no? Que coincida, que esas personas se entiendan sexualmente igual que conversando. Hay gente con la que te entiendes y hay gente con la que no te entiendes. Al final el sexo es una forma de comunicación a otro nivel, pero es una forma de comunicación, ¿no? Por eso reconvertir esa creencia, porque eso se lo escucha a mucha gente en las sesiones privadas, es que yo no soy buena en el sexo, es que el sexo conmigo... No. El sexo conmigo es sencillamente un deleite. Si lo creo, lo voy a crear en el plano físico, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Y por qué el sexo conmigo es un deleite? Porque además nosotros, como estamos en un proceso de expansión conciencial potente y estamos evolucionados, ya no follamos, hacemos el amor, damos caricias, miramos al otro a los ojos, tenemos consideración, eh, tenemos ternura en el acto sexual. Entonces, ¿cómo no va a ser bonito el sexo contigo si eres una persona que le pone amor al acto sexual cuando la mayoría de la gente todavía follan desde el punto meramente animal primario? De modo que no es que esté mal, no es que esté mal, simplemente cuando tú te juzgas a ti mismo por tu expresión sexual, toma conciencia que tú eres una persona amorosa, que le pone amor al acto sexual, que lo hace con ternura y entonces el sexo contigo se convierte en un deleite. No te auto boicotees con tus inseguridades acerca de no ser bueno en la cama. En el momento en el que tú tengas la intención de amar, esa ya es una expresión sublime de la sexualidad, ¿no? Y esto pues lo tenemos que tener muy claro porque al final, en la medida en la que yo me lo crea, voy a experimentarlo, ¿no?
Y luego, bueno, otra cosa, otra creencia que escucho mucho, que le oigo a la gente, si no fuera por su exmujer, seríamos felices. Si no fuera por su hijo, si no fuera por mi suegra, al final, cuando introducimos esa piedrita, si no fuera por su ex, si no fuera por mi suegra, le estamos dando muchísimo poder a esa persona, porque creer es crear. Le estamos dando el poder de nuestro bienestar y de nuestro confort al otro. O sea, le estamos otorgando el centro de poder a la suegra. Entonces, si nos relajamos ahí y la sustituimos por una creencia de, bueno, sí, mi suegra es pejiguera, es invasiva, pero eso no afecta en absoluto a nuestra relación, esa tensión, ese miedo va a estar ahí porque no desaparece del todo por cambiar la creencia, pero esa tensión se suaviza y ese miedo disminuye. Entonces, volvemos una vez más a los pensamientos que tengo acerca de terceras personas. Si yo pienso que mi suegra es un monstruo feroz, mi suegra se va a comportar como un monstruo feroz, sí o sí. Si yo pienso que mi suegra no tiene capacidad de dañarme ni de influir negativamente en nuestra relación, quizás mi suegra continúa siendo incómoda porque yo tengo el miedo a otras mujeres o porque algo tengo que sanar ahí, pero la intensidad disminuye porque no lo estoy alimentando en mi mente, ¿vale? Yo no digo que cambiar la creencia sea el método mágico que lo resuelva todo, pero sí es muy importante. Es muy importante porque al final vivimos nuestros miedos, pero también vivimos nuestras creencias y nuestras creencias es algo que podemos controlar, que podemos elegir y como nos dice Jesús en la lección, es una elección personal y tanto si crees que puedes como si crees que no, depende de ti y depende si crees que puedes, puedes y si crees que no puedes hacerlo, pues no puedes. Al final también eso viene a ser una creencia. Bueno, pues nada.